Ser Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Las autoridades de Estados Unidos acaban de confirmar que el hombre que ha atropellado a 2 policías en el Capitolio tenía intencionalidad de atacar, no ha sido un accidente. De hecho, el atacante llevaba un cuchillo y al menos uno de los 2 policías atropellados ha muerto. Última hora, Marta del Vado. Buenas noches. Un policía y el conductor de ese vehículo que se ha empotrado contra una barricada del Capitolio han muerto y hay otro policía herido en el hospital. El conductor, después de atropellar a los 2 agentes, ha salido del coche con un cuchillo en la mano y ha sido cuando los agentes han abierto fuego contra él, según acaba de confirmar la jefa de la policía del Capitolio. El FBI ya está en terreno apoyando a la policía del Congreso, a la policía metropolitana y a la Guardia Nacional, desplegados ahora mismo en el exterior del Capitolio, que sigue blindado en estos momentos. No se puede salir ni entrar. La alerta es máxima hasta saber si ha terminado la amenaza, los motivos del ataque y si el individuo actuaba solo. La policía cree que la agresión no está relacionada con un acto terrorista, aunque la investigación es todavía preliminar, Aimar. Gracias, Marta. ¿Por dónde seguimos, Esther? Nos vamos a ir a Roma en vísperas de un nuevo confinamiento en Italia. A esta hora el Papa celebra el Vía Crucis. Seguro que recuerdan la impactante imagen del año pasado, el Papa solo en San Pedro, con la plaza vacía. Buenas noches, Joan Solés. Buenas noches. Francisco va a presidir el Vía Crucis, que se inicia en estos momentos en el atrio de la Plaza de San Pedro, en la soledad del Vaticano, sin público, en una Roma en confinamiento domiciliario, ya desierta una hora antes de la entrada en vigor del toque de queda. Un número reducido de personas recorrerá las 14 estaciones fijadas por segundo año consecutivo a lo largo de la columnata de Bernini en torno al obelisco egipcio y no rodeado de una multitud como era tradicional el Viernes Santo en el Coliseo romano, símbolo de crueldades de otros tiempos. Esta mañana el Papa ha aparecido por sorpresa en la aula Pablo VI en apoyo a los servicios médicos del Vaticano, que han administrado allí la vacuna contra la COVID a 800 mendigos y personas sin hogar de 96 países. Esta noche, al término del rito del Vía Crucis, Francisco dará a conocer sus reflexiones, con toda probabilidad con alguna referencia a la pandemia en el último año. 2 titulares más. En el metro de Barcelona, incidente esta tarde después de que unos vigilantes de seguridad pidieran a 2 personas que se pusieran las mascarillas. Agredieron a los vigilantes y a los Mossos, que después se personaron en la zona. Nos lo cuenta Andrea Villoria. Ha pasado en el interior de la parada de metro de Plaza Cataluña poco después de las 4. Los 2 vigilantes se han dirigido hacia 2 pasajeros que viajaban sin mascarilla para exigirles que se pusieran una y pedirles también el billete de metro. No solo viajaban sin billete, sino que han respondido agrediéndoles y causándoles heridas leves. Al poco han llegado los Mossos, que también han recibido puñetazos. Ambos han quedado detenidos, acusados de atentado a la autoridad y también de un delito de lesiones. Ayer a estas horas les contábamos que la policía había detenido al hombre que apuñaló presuntamente a su pareja el martes en Castellón. Esta tarde se ha decretado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. Y seguimos pendientes de la situación de casi 300 personas localizadas en 3 barcazas en el Mediterráneo, a la espera de rescate y de puerto seguro. Nicolás Castellano. De las 3 embarcaciones en peligro hay una con 100 personas a la que las autoridades maltesas les han denegado el rescate. Otra con 60 inmigrantes en la que el motor no le funciona y están sin comida ni agua. Y una tercera con 110 personas a bordo que llevan día y medio en el mar y esperan ser auxiliados por un barco mercante que ya se acerca a la zona. Este servicio telefónico de ayuda a migrantes que cruzan el Mediterráneo central ha exigido a Malta que se hagan responsables de estas personas y que las socorran. Dicen literalmente que requieren de una intervención urgente para evitar otra tragedia durante la Semana Santa en el Mediterráneo central. En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos. Pónganse en situación. Fiesta universitaria en Polonia. 3 chavales, que están entre amigos, están bailando, están bebiendo, gritan "Fuck Duda". Duda es como se conoce al jefe de Estado polaco, el presidente de la República. Bueno, pues esa frase, "Fuck Duda", que puede surgir entre chavales en cualquier conversación informal, les ha llevado a encarar un proceso judicial a estos 3 jóvenes. ¿Y cómo llega a eso a oídos de la justicia polaca? Porque uno de los hijos de un alto cargo del partido en el poder estaba en esa fiesta, les escuchó, se lo contó a su padre y el padre los delató.
Y esto sucede dentro de la Unión Europea. Álvaro Zamarreño, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Polonia no es el único país europeo en el que se está dando un evidente retroceso en los derechos democráticos, pero para poner un poco de orden vamos a ir primero con los datos más o menos objetivables. El deterioro de la calidad democrática en Polonia y Hungría se concreta en procedimientos abiertos por las autoridades europeas que pueden acabar en sanciones a esos países. ¿Cuáles son los detalles? Bueno, la Unión Europea tiene un mecanismo por el que se salvaguardan los principios básicos del Estado de Derecho consagrados en los tratados. Es el procedimiento de sanción bajo el artículo 7 del Tratado de la Unión. Es un proceso complejo, largo, en el que intervienen la Comisión, el Europarlamento y el Consejo, además del Tribunal de Justicia de la Unión, y que en el último escenario puede llevar a sanciones, por ejemplo, una suspensión temporal de los derechos de un Estado miembro. Hungría y Polonia tienen abiertos procesos por medidas que ponen en peligro derechos fundamentales. En el caso polaco, sobre todo por la reforma de su poder judicial, que además pone en peligro la primacía del derecho comunitario sobre el derecho polaco. Esta misma semana, la Comisión ha anunciado que lleva definitivamente el tema al Tribunal de Justicia ante la falta de avances. ¿Y quienes se dedican a estudiar la calidad de nuestras democracias, qué dicen sobre la evolución de estos países? Bueno, según Freedom House, Hungría es una democracia parcial que no ha dejado de perder puntos en su tabla anual de clasificación. Las formas y las reformas de su primer ministro Orbán son desde hace una década la principal causa del deterioro, que según nota este centro de pensamiento, en 2020 con la pandemia pues no dejaron de empeorar. Entre los aspectos más preocupantes están los del poco espacio que tiene la oposición o el deterioro, por ejemplo, de la libertad académica. Polonia aparece en esta clasificación como un país libre con un sistema político democrático razonablemente sólido, pero su puntuación cae en picado cuando se trata el tema de la independencia del poder judicial. Ahí su puntuación es mínima. El índice de democracias de The Economist, otro digamos de los cánones utilizados en estos casos, sitúa a estos dos países en los puestos 57 y 58. Vemos que bastante lejos de la cabecera ocupada en su mayoría por países europeos, siendo lo que llaman democracias imperfectas. Y el VDEM de Gotemburgo sitúa en 2015 el año de una brusca caída en la calidad de la democracia polaca. Hay que decir que para entonces Hungría llevaba ya 5 años en esa caída libre, más o menos desde el retorno al poder de Orbán en 2010. Álvaro Zamarreño, gracias, buenas noches. Hasta luego. En Budapest está Edith Inotay, es periodista, es analista del Centro de Integración Europea y Democracia. Buenas noches. Buenas noches. ¿A qué achaca usted el retroceso democrático en libertades en Europa del Este? Creo que esa erosión general de la democracia es también un fenómeno universal. El populismo gana terreno también en otros países del mundo, pero el ejemplo de los Estados Unidos también muestra que si hay fuertes instituciones democráticas, el populismo puede ser derrotado. El problema es que en Europa Central y particularmente en Hungría, estas instituciones democráticas no se han fortalecido. Y el gobierno de Viktor Orbán, que sigue siendo gobernando ya hace más que 10 años, sí, utilizó su poder para socavar y debilitar estas instituciones democráticas, como la división del poder, la prensa crítica, la independencia judicial. Pues Hungría es un país donde los jueces de la Corte Constitucional, el fiscal general, el presidente de la Corte Suprema, estos personajes o instituciones que son muy importantes para una división del poder o para un control de un gobierno, todos estos personajes eran nombrados por Fidesz, por el partido de gobierno, y ellos son muy, muy leales. ¿Y la sociedad allí en Hungría ha asimilado esta deriva iliberal en la que está sumida el país? Para una parte de la sociedad, este sistema parece mucho al sistema de la dictadura comunista y también a un sistema feudal que se basa en favores, y si tú perteneces a este círculo de los favorecidos, entonces tú tienes muchos favores y entonces vale la pena estar en buenos contactos, claro, con estos partidos. Un sistema en el que hay un rey bueno que te da trabajo, te da un salario y tienes que portarte bien para que puedas tener esos favores del Estado, ¿no? Y principalmente en el campo, si vives en el campo, vale la pena mantener buenas relaciones con el alcalde, por lo menos, que en muchos casos viene del partido gubernamental de Fidesz, porque
tu trabajo, el trabajo de tu mujer, tu marido o tu madre o tu hijo puede depender de él. Entonces, para muchos es también una cosa de sobrevivir. ¿Y qué países de la zona ven a Orbán como un ejemplo a seguir? Porque hemos visto cómo él, junto al primer ministro polaco y también a Matteo Salvini de la Liga en Italia, están intentando hacer una alianza de extrema derecha para competir con el Partido Popular Europeo, pero en el resto de países se le intenta emular a Orbán. Creo que para los polacos o para este gobierno polaco, Orbán es naturalmente un partner, un socio, para Salvini también, pero para los otros realmente no. Quizás para Vučić en Serbia, pero es otro modelo y ellos todavía no están miembros de no son miembros de la Unión Europea. Hay algo llamativo y es que estos líderes, digamos que defienden posiciones cada vez más iliberales o más chocantes respecto a los principios de la Unión Europea, al mismo tiempo tampoco apuestan por salir de la Unión Europea. Sí, es verdad que la sociedad húngara y también la polaca son las sociedades que valoran lo más estar miembros de la Unión Europea. Entonces, una campaña para convencer la sociedad que tendríamos que salir de la Unión Europea sería un suicidio. Además, la economía de Hungría y de Polonia depende tanto de la economía europea que eso creo que no es una alternativa, o por lo menos yo todavía confío que eso no es una alternativa. La migración es ciertamente un tema importante para esta zona. Nosotros no tenemos inmigrantes, entonces tenemos una política anti-inmigratoria sin migrantes. Y eso cómo se entiende. ¿Hasta qué punto la política o la sensación extendida allí de anti-inmigratoria tiene que ver con que lo que no ha funcionado en Francia, la integración que no ha funcionado en Francia o en Alemania, no la queremos aquí? Eso también es parte de la narrativa que la gente, pues la migración en Europa occidental causaba problemas y Orbán capitaliza en estos problemas y dice que, claro, todos los inmigrantes son peligrosos, la mayoría son terroristas y es fácil convencer a una sociedad sobre estos temas cuando no tienes migración en tu país, una narrativa que Orbán utiliza solamente para mantener su base votante. Y es bastante peligrosa porque fortalece el odio en la sociedad. Edith Notay, analista del Centro de Integración Europea y Democracia de Budapest, muchísimas gracias por estar esta noche en Hora 25. De nada, hasta luego. Estos líderes en Europa del Este que son disruptivos respecto a los valores europeos, que los atacan frontalmente, pero al mismo tiempo no quieren salir de la Unión Europea. ¿Esto cómo se mastica? Paul Morillas, buenas noches. Hola, buenas noches. Es director del CIDOB en Barcelona, uno de los centros de investigación en relaciones internacionales más prestigiosos de Europa. Señor Morillas, no quieren abandonar el club, pero sus prácticas chocan con lo que predica la Unión Europea. ¿Cómo puede desgastar esto desde dentro a la propia Unión? Porque al fin y al cabo la Unión Europea es un proyecto de cooperación económica con un mercado único muy fuerte, pero también es un proyecto político. Y entonces estos líderes saben perfectamente que desde la pata económica y las posibilidades de modernización de sus propias sociedades y economías, la Unión Europea ha sido beneficiosa y así lo ven sus propios ciudadanos, pero no comparten la lógica de un proyecto político basado en unos valores compartidos, en una concepción de la democracia, del Estado de Derecho, de la separación de poderes, que hacen que quieran, más que abandonar la Unión Europea por esos beneficios que tiene, quieren una Unión Europea de los Estados, una Unión Europea donde se refuercen las prioridades nacionales y la visión nacional de esa Europa. Por lo tanto, una cooperación voluntarista sobre la base de aquello que es beneficioso, sobre lo que impone, o esa es la narrativa, lo que impone valores, lo que impone maneras de ser, eso es lo que rechazan de plano. Claro, lo que pasa es que la Unión Europea no es un self-service en el que coges algo y dejas el resto, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la Unión en sus reproches a los estados que no respetan el Estado de Derecho?
Y efectivamente, porque la integración de estos países en la Unión Europea tenía como criterios principales los llamados criterios de Copenhague, toda una serie de reformas en el plano económico, social, pero también político, de avance de las democracias liberales y de avance del Estado de Derecho. Por lo tanto, no se puede escoger una parte de la Unión que interese ante el resto de cuestiones. Hay un artículo, el artículo 7, que permite castigar a estos países por vulneraciones del Estado de Derecho. De hecho, es un proceso que se ha empezado a poner en marcha, pero que requiere la unanimidad de la totalidad de los Estados miembros para llegar a sus últimas consecuencias, como sería retirar el voto en el Consejo de la Unión Europea a estos países. Y aquí es donde Polonia, por ejemplo, defenderá siempre a Hungría y Hungría siempre defenderá a Polonia. Y por lo tanto el mecanismo sancionador es muy difícil de poner en marcha, a pesar de que efectivamente la degradación de los estándares democráticos y del Estado de Derecho en estos países va en aumento y va, como decíamos, en contra de lo que es la misma razón de ser de la Unión. Habría que regular una manera de echar de la Unión a quien incumple reiteradamente los principios comunitarios. Bueno, es difícil pensar que se pueda realizar, porque si ya esos elementos sancionadores se encuentran con las trabas que los mismos gobiernos ponen, pues es difícil que se pueda llegar a pensar en echar de la Unión. De hecho, no hay mecanismos previstos, y esto tiene una lógica muy clara, y es que al fin y al cabo la Unión Europea es también una unión de Estados, y los Estados son los principales interesados en que cualquier cambio en los tratados respete sus propias prioridades políticas. Por lo tanto, estamos en un proceso de que dificulta una mano muy dura por parte de la Unión Europea, porque la misma Unión Europea son sus Estados miembros, ¿no? Y aquí es donde encontramos esas dificultades para sancionar actitudes que al fin y al cabo han sido sancionadas en cierta medida. Orbán salió él del propio Partido Popular Europeo porque vio que 5 minutos antes de que le echaran. Exacto, antes de que le echaran. La pregunta es si no deberían de haberlo hecho antes de que él decidiera marcharse, ¿no? Porque al fin y al cabo refuerza esa narrativa victimista o de antisistema en cierta medida, ¿no? También podríamos llamarle, respecto a lo que es el centro europeo, para llamarlo así rápidamente. ¿Y entonces cómo se puede resolver? Si no se les puede sancionar, si mucho menos se les puede echar, ¿cómo conseguimos que en la Unión Europea no empecemos a tener en nuestra zona este, digamos, gobiernos que cada vez sean más regímenes autoritarios? En primer lugar, lo que hay que hacer es reforzar las propias sociedades civiles de estos países, que muchas veces tienen movimientos en la misma sociedad civil, organizaciones o incluso desde las ciudades, que han salido movimientos contrarios a la posición de sus propios gobiernos nacionales, y por lo tanto que defienden en buena medida esos valores europeos. Por lo tanto, lo primero es dar fuerza a esas voces alternativas en esos países. Y en segundo lugar, también muy importante, es no comprar la agenda y la narrativa que, por ejemplo, muchas veces estos países ponen con respecto a la cuestión migratoria. Y la cuestión migratoria como pérdida de valores cristianos o contra el multiculturalismo. Eso no es solo algo que ha sucedido en estos países, sino que muchas veces gobiernos también de centro han acabado adoptando como parte de su agenda propia. Entonces, al fin y al cabo, haciendo buenos sus argumentos es como también reforzamos su preeminencia en el debate político. Por lo tanto, se tiene que actuar en las dos vías. Paul Morillas, director del CIDOB, gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. En la cadena SER, Hora 25, con Aimar Bretos. Washington, porque seguimos conociendo nuevos detalles del ataque de un hombre contra la policía que custodiaba el Capitolio. Un hombre ha atropellado a 2 agentes y además, según han confirmado hace unos minutos las autoridades, lo ha hecho con intencionalidad, no ha sido un accidente. Y tanto el atacante como uno de los policías han muerto. Marta del Vado, corresponsal, hola de nuevo. Hola, Aimar, buenas noches. ¿Qué sabemos, Marta, del ataque?
Bueno, la secuencia ha sido así. Alrededor de la 1 de la tarde, hora de Washington, un coche se empotraba contra una de las barricadas que hay en la entrada principal al Capitolio, en Constitution Avenue. Ha atropellado a 2 policías y cuando el conductor ha salido del coche llevaba un cuchillo en la mano. La jefa de la policía del Capitolio ha informado de que el sospechoso no ha cumplido las órdenes que se le estaban dando a los agentes, que iba a atacar a uno de ellos. Entonces ha sido cuando han terminado abriendo fuego contra él. Los tres han sido trasladados de inmediato al hospital. La jefa de la policía informaba del fallecimiento de uno de los agentes. La escuchamos. The suspect has been pronounced deceased. 2 U.S. Capitol police officers were transported. Uno de los policías ha muerto, el otro está herido y el atacante también ha fallecido. No han dado sus identidades, Aimar, porque ni siquiera se lo han comunicado todavía a sus familiares. La investigación está en marcha. El agresor no estaba fichado por la policía del Capitolio. No tienen evidencias de que tenga algún tipo de conexión con ningún congresista o con algún senador, y la policía cree que este acto no está relacionado con el terrorismo internacional, al menos de momento, y teniendo en cuenta de que apenas han pasado 2 horas de este hecho y lógicamente la investigación sigue abierta. Marta, el Capitolio estaba absolutamente blindado desde el 6 de enero, desde que una turba de seguidores de Trump entró al Parlamento estadounidense y en aquel día nefasto para la democracia del país, con 5 muertos, pero es verdad que hace 2 semanas habían ido empezando a retirar parcialmente algunas de las vallas. Sí, aún así el perímetro seguía vallado, siguen algunos bloques de hormigón como este contra el que se ha empotrado el coche. Claro, al ocurrir todo esto han vuelto a cerrar todo el perímetro. Las autoridades creen aún así que la amenaza ya a esta hora, 2 horas después de que ocurriera, la amenaza ya ha pasado. Lo que pasa es que se ha activado la máxima alerta ante la posibilidad de que este individuo pues no estuviera actuando solo, y después, como tú dices, de lo que pasó el pasado 6 de enero, ¿no? El asalto al Capitolio. Desde entonces, pues eso, seguían esas barreras en el perímetro del Congreso, aunque habían empezado a retirarlas. Hay varias filas de barreras. Habían como distintos cordones, ¿no? Efectivamente, habían empezado a retirar algunos, aunque sí que es verdad que hay un ambiente de miedo, de ansiedad, ¿no? Porque la hostilidad y el odio que se ha cultivado en estos 4 años es palpable en la capital de Estados Unidos. Marta, vuelvo contigo a lo largo de este Hora 25. Un abrazo. Un abrazo, hasta ahora. 9:24, 8:24 en Canarias. Hoy se ha confirmado que Hacienda va a hacer cambios para que aquellas personas que estuvieran en un ERTE el año pasado y que ahora les vaya a salir a pagar, y no poco dinero, en la declaración de la renta, puedan ir devolviéndolo en 6 plazos, durante 6 meses, sin intereses, en lugar de una tacada o solo en 2 plazos, que era lo que se permitía hasta ahora. Carlos Cruzado, buenas noches. Hola, buenas noches. Presidente de los técnicos de Hacienda, el sindicato Gesta. Lo primero, le voy a pedir que nos explique por qué es probable que a las personas que estuvieron en un ERTE el año pasado la declaración de la renta de este año les dé un palo. Bueno, tampoco se puede generalizar, pero es cierto que algunas personas que estuvieron en ERTE pues van a tener que pagar en junio, digamos, lo que no les ha sido retenido en la prestación de desempleo. El SEPE no lleva una retención en el pago y, por tanto, esa parte que no se paga, digamos, mes a mes en el cobro, pues tendrá que pagarse ahora, tendrá que compensarse. Pero es difícil decir cuál es la cuantía que tendrá que pagar cada persona, porque eso va a depender de sus rentas, del tiempo que han estado en ERTE y de sus circunstancias también familiares, deducciones, hipotecas, en fin. Pueden ser muy variadas las distintas opciones. En cualquier caso, era fundamental lo que se ha anunciado hoy, la ampliación de la forma de pago, el hecho de que se pueda hacer en 6 meses, en 6 plazos distintos, porque si no iba a haber gente que se iba a llegar y se iba a encontrar con que iba a tener que pagar tras la declaración de la renta una cantidad que quizá incluso hasta no tenía. Pues efectivamente, a pesar de que desde hace meses se viene anunciando esta situación, lo cierto es que muchas personas se pueden ver sorprendidas, porque si están acostumbradas normalmente a pagar una pequeña cantidad o incluso una devolución, este año pues muchos de ellos, algunos de ellos, se pueden encontrar con un pago para el que no están preparados. Por tanto, dar liquidez mediante esa posibilidad de fraccionar en 6 meses el pago, pues es una buena noticia, claro. ¿No había manera de que el SEPE hubiera calibrado de forma mínimamente personalizada cuánto tenía que haber retenido cada uno para que ahora no se encontraran con esta sorpresa? Es complicado porque, claro, el SEPE, como cualquier empresa, tiene que practicar la retención en función de los ingresos, o mejor dicho, de los pagos que se prevén hacer en el año.
Entonces, en principio, el SEPE paga una cantidad más reducida que el propio salario, y luego hay personas que han podido estar pues 1 o varios meses, no digamos que no tiene vocación de permanencia. En todo caso, en la mayoría de los casos, solo por las cuantías que paga el SEPE, ni siquiera en todo el año pues llegarían a esos 14.000 euros, que es el mínimo a partir del cual se produce la retención. Porque el SEPE no retiene, a no ser que le ingrese más de 14.000 euros a uno, que en ningún caso es el caso de los ERTE. Claro, en ese caso, o también en el caso de que se lo pidamos al SEPE. Se pedía una mayor retención, que era algo que nosotros veníamos aconsejando, ¿no?, a las personas que estaban en esa situación. Señor Cruzado, ¿qué va a pasar con los contribuyentes que han ido recibiendo del SEPE más de lo que les correspondía por su ERTE, por culpa del SEPE? Pues es otro problema. Ha habido pagos indebidos. Quienes lo han reintegrado ya en el año 2020 seguramente no tendrán problema. Lo que tienen que tener es la precaución de comprobar que en el borrador no aparece ya incluida esa renta indebida, ¿no? Quienes todavía han devuelto, pues sí se pueden encontrar con que esa renta está imputada en el borrador, y tienen dos opciones: o bien confirmar el borrador y luego, una vez que se produzca la devolución, presentar otra complementaria y con el resultado ya, digamos, de acuerdo al pago recibido, al ingreso recibido, o bien pueden modificar el borrador. Si saben la cuantía que van a tener que devolver, pueden modificar el borrador en esa cuantía, teniendo la prueba, digamos, por si la agencia tributaria requiere ese documento. Carlos Cruzado, presidente de los técnicos de Hacienda en el sindicato Gesta, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Un placer, buenas noches. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.